Hoy nos vamos a sumergir en una de esas historias que parecen increíbles, la historia olvidada que se esconde detrás de uno de los mayores logros de la humanidad, nada menos que la carrera espacial. Y lo vamos a hacer a través de unas mentes absolutamente brillantes que lo hicieron posible, a pesar de que la propia historia, intentó dejarlas de lado. Para empezar, quiero que nos transportemos a un momento concreto, 1961. La tensión se corta con un cuchillo. La cápsula Friendship 7 está ahí, lista en la plataforma de lanzamiento. Dentro, el astronauta John Glenn se prepara para hacer historia. El mundo entero está mirando, conteniendo la respiración. Millones de dólares, el orgullo de una nación, todo está en juego en ese preciso instante. Y claro, justo en el momento más crítico, va y falla la tecnología. El flamante y carísimo ordenador de IBM, el supuesto cerebro electrónico de la misión, empieza a soltar cifras que no cuadran, que no tienen sentido. Y John Glenn, que se está jugando la vida, dice: de aquí no me muevo. Se niega a despegar hasta que una persona en concreto, verifique todos los cálculos, a mano. La pregunta del millón es: ¿quién era esa persona? ¿En quién confiaba más que en la máquina más potente del planeta? Para entender bien la presión de ese momento tenemos que rebobinar un poco, porque esto no iba solo de ciencia o de exploración, no. Esto era la Guerra Fría en estado puro. Una competición brutal, tecnológica y de propaganda entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es que en 1961 el marcador era desolador para Estados Unidos. Estaban perdiendo, pero de forma humillante. La Unión Soviética ya había puesto en órbita el primer satélite, el Sputnik, también el primer ser vivo, la perrita Laika, y lo más gordo, al primer ser humano, Yuri Gagarin. La NASA necesitaba una victoria, y la necesitaba ya, desesperadamente. En medio de toda esa carrera a contrarreloj, el arma secreta de la NASA no era una máquina, ¿qué va? Era un grupo de mentes extraordinarias, mujeres que eran literalmente calculadoras humanas. Pero claro, se enfrentaban a barreras sociales que eran tan enormes como los desafíos científicos que tenían por delante. Ojo que es importante entender esto. Hoy oímos computadora y pensamos en una máquina, pero entonces era un puesto de trabajo, un título profesional, y estas mujeres eran las mejores. Hacían a mano, con lápiz y papel, las ecuaciones complejísimas que harían volar los cohetes al espacio. Una auténtica locura. Pero dentro de la propia NASA, la cruda realidad de la América de los 60 se imponía. Las terribles leyes de segregación racial dividían a estas mujeres brillantes. Las que eran llamadas computadoras de color trabajaban en condiciones de clara inferioridad. Oficinas separadas, peores instalaciones, sueldos más bajos y, por supuesto, muchísimas menos oportunidades de ascender. Y este número, 800, hace que la injusticia se pueda casi tocar. Son los metros. 800 metros que Katherine Johnson, una de nuestras protagonistas, tenía que correr. Varias veces al día, daba igual si llovía o si hacía un sol de justicia. ¿Y para qué? Pues para ir a un baño para gente de color, porque en su propio edificio de trabajo no había uno para ella. Estamos hablando de casi 1 kilómetro cada día, solo para ir al servicio. Es que es increíble. A pesar de todo esto, de todos los obstáculos, estas mujeres no es que solo hicieran su trabajo, no, es que resolvieron problemas que los mejores ingenieros de la época veían como imposibles. Ellas se centraron en lo suyo, en las matemáticas, en los números, que al final no entienden de prejuicios. Porque, el gran desafío de un vuelo orbital no es simplemente lanzar algo para arriba. Eso, más o menos, es la parte fácil. Lo verdaderamente difícil, el quid de la cuestión, es calcular la trayectoria parabólica perfecta para que la cápsula, después de dar vueltas al mundo, aterrice justo donde tiene que aterrizar y no se pierda para siempre en la inmensidad del espacio. Se trata de volver a casa. Para solucionar esto, Katherine Johnson tiró de una técnica matemática muy antigua, el método de Euler. La mejor forma de entenderlo es imaginar que vamos caminando con los ojos vendados. ¿Qué haríamos? Pues comprobar dónde estamos, elegir una dirección, dar un pasito pequeño y muy calculado y volver a abrir los ojos para ver dónde hemos acabado y recalcular. Repitiendo eso miles de veces se podía trazar la ruta completa. Era un trabajo de chinos, sí, pero en las manos de un genio como ella era mucho más fiable que una máquina nueva y que daba errores. Y el momento más crítico de todo el viaje era la reentrada en la atmósfera. Había que encontrar el ángulo perfecto. Si la cápsula entraba demasiado inclinada, se quemaba, como un meteorito. Si entraba demasiado plana, rebotaba contra la atmósfera, como una piedra cuando la tiras al agua, y se perdía en el espacio para siempre. Tenía que ser el ángulo perfecto, ni mucho ni poco, el ángulo ricitos de oro. Para hacernos una idea del peligro, esta es la temperatura que alcanzaba el escudo térmico de la cápsula al rozar con la atmósfera a casi 28.000 km por hora, 3.000 grados Celsius, una auténtica barbaridad. No había, literalmente, ningún margen de error. Y mientras Katherine estaba liada calculando órbitas,
Otra de estas mujeres increíbles, Dorothy Vaughan, vio venir una amenaza muy distinta: la llegada de un ordenador IBM 7090, una máquina gigantesca que prometía hacer su trabajo y el de todo su equipo totalmente obsoleto, que las podía borrar del mapa. Pero en lugar de asustarse, Dorothy vio el futuro y decidió ser más lista. Aprendió por su cuenta el lenguaje de programación de la máquina, el famoso Fortran, que era complicadísimo. Funcionaba con tarjetas de cartón perforadas. Un agujero era un 1, si no había agujero era un 0. Pero no se quedó ahí. Fue y formó a todo su equipo, a todas las mujeres del área oeste. Las convirtió en las primeras expertas en programación de la NASA, y así se aseguró de que nadie las dejara atrás. Y la tercera de nuestras protagonistas, Mary Jackson, tenía otra batalla que librar. Su sueño era ser ingeniera de la NASA, pero para conseguirlo necesitaba hacer unos cursos que solo se daban en una escuela para blancos, y por supuesto la ley se lo prohibía taxativamente. Así que, ¿qué hizo? Llevó su caso a los tribunales, y con una lógica aplastante le dijo al juez algo como esto: «Señor juez, yo no puedo cambiar el color de mi piel, así que no me queda más remedio que ser la primera, y le pido que me deje intentarlo». Básicamente le planteó un desafío y a la vez una oportunidad de hacer historia, y el juez aceptó. Le dio un permiso especial, y Mary Jackson se convirtió en la primera ingeniera negra de la NASA. Y con todo este telón de fondo, con el trabajo increíble de estas tres mujeres, volvemos al principio de la historia, a la plataforma de lanzamiento, con John Glenn ahí dentro, esperando esa confirmación final para poder despegar. Que el astronauta, que no se fiaba ni un pelo del ordenador IBM, hizo una petición que ya es legendaria: que la chica compruebe los números. Esa chica, claro, era Katherine Johnson. Así que durante un día y medio, ni más ni menos, se dedicó a rehacer a mano todos los cálculos de la trayectoria orbital. Y finalmente llegó su veredicto. Katherine confirmó que sus números, los hechos a mano, coincidían con los de la máquina. Y solo entonces, con su visto bueno, John Glenn dio luz verde. La misión fue un éxito total y Estados Unidos, por fin, le había devuelto el golpe a los soviéticos. Y lo más increíble de todo esto es que, a pesar de que su papel fue absolutamente fundamental, las contribuciones de Katherine Johnson, de Dorothy Vaughan, de Mary Jackson y de muchísimas otras mujeres afroamericanas fueron ignoradas por completo. Durante décadas, fueron literalmente figuras ocultas, borradas de la historia. Su historia, ahora que por fin la conocemos, no solo corrige un olvido imperdonable, ¿no? Nos deja sobre la mesa una reflexión súper potente y muy actual. El hecho de tener a gente diferente, con perspectivas distintas, con otras experiencias, ¿de verdad hace que un equipo sea mejor? Bueno, pues la historia de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson parece que nos da una respuesta bastante clara, ¿verdad? Un sí, pero en mayúsculas.